Bueno, vamos a referirnos al tema gota. Yo soy el doctor Jorge Borsi, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna F. Y bueno, vamos a comenzar por la definición de gota, que es una enfermedad metabólica que afecta a los varones de mediana edad y a los ancianos, fundamentalmente, que suele asociarse a un aumento del pool de ácido úrico, es decir, el ácido úrico total del organismo, acompañado de hiperuricemia y con episodios de artritis episódica aguda y artritis crónica. Y también puede cursar con depósitos de cristales de monourato de sodio en los tejidos blandos, como así también como en cartílagos, depósitos que se denominan tofos gotosos. Y también puede afectar los riñones en distintas formas, ya sea en el parénquima renal, así como también el sistema tubular y la vía urinaria bajo la forma de litiasis de ácido úrico. Esa sería la definición de la enfermedad gota. Pero lo que generalmente, cuando uno habla de gota, generalmente se refiere a las artritis gotosas, a la artropatía. Y dentro de las artropatías cristálicas, existen distintos microcristales que producen artropatía, de las cuales la más frecuente es la gota, pero también puede que se produce por monourato de sodio, pero también pueden producirse artropatías microcristálicas por depósito de pirofosfato de calcio, que es la segunda en frecuencia, y lejos, muy lejos, la artropatía por hidroxiapatita y por oxalato de calcio, que es extremadamente rara. Inclusive alguien propuso que la gota debería llamarse gota por monourato de sodio o gota por pirofosfato o por los otros cristales, pero nosotros unificamos diciendo que la gota es cuando es producida por monourato de sodio y cuando es producida por pirofosfato de calcio, que es la otra causa frecuente, se la llama pseudogota, que después vamos a hablar de algunas palabras de ella. Entonces, la gota, siendo la más frecuente, es la que lleva el mayor porcentaje de casos y que se asocia también a lesiones en otras partes del organismo, aparte de las articulaciones. Esta enfermedad se clasifica en primaria o secundaria según el origen de la hiperuricemia, que es lo que produce el monourato de sodio. Y se divide en primaria o secundaria según no tenga causa conocida, simplemente es primaria porque se conoce como asociación por un trastorno genético familiar que predomina en varones en aproximadamente una proporción de 15:1 con respecto a las mujeres. La edad de comienzo de empezar a manifestarse es entre los 30 y 40 años, tiene una incidencia variable en la población y se sabe que las mujeres, los eunucos, las mujeres perimenopáusicas, los eunucos y los niños no tienen gota. Es una enfermedad fundamentalmente de los hombres o de las mujeres posmenopáusicas. Partiendo de una alteración hereditaria en el metabolismo de las purinas, que termina como metabolito final en el ácido úrico, ese trastorno metabólico, que es un aumento de la síntesis de ácido úrico, genera la enfermedad gota. Y los cristales que se precipitan de monourato de sodio son los que producen la mayoría de las manifestaciones de esta enfermedad. Cuando hablamos de gotas de hiperuricemia secundarias y gota secundaria, nos referimos a distintas afecciones que pueden aumentar el ácido úrico. Una es por disminución de la excreción de ácido úrico a nivel renal, por ejemplo en la insuficiencia renal crónica, ya cualquiera sea la causa. Y las otras formas de hiperuricemia secundaria pueden ser por un metabolismo acelerado de los ácidos nucleicos por ejemplo, las policitemias, las hemólisis, las lisis tumorales, las enfermedades con alto recambio del pool de ácido úrico y del metabolismo de las purinas, como son, por ejemplo, las enfermedades oncohematológicas y los tratamientos
con quimioterapia para estas enfermedades. Pero también puede haber un aumento del pool de ácido úrico al utilizar determinados medicamentos como los diuréticos tiacídicos o diuréticos de asa. La aspirina, cuando es en bajas dosis, puede producir un aumento del ácido úrico. Las vitaminas de complejo B también puede hacerlo, así también como el consumo de alcohol. Esas son las causas más frecuentes de aumento de ácido úrico secundario que produce hiperuricemia secundaria. Entonces tenemos que la hiperuricemia, y a través de la precipitación de los cristales de monourato de sodio producen las manifestaciones clínicas como son en agudo la crisis gotosa aguda y en lo crónico lo que se llama gotatofasia crónica, que son depósitos de ácido úrico a nivel de los tejidos blandos como tendones, tejido celular subcutáneo o en otros tejidos como los cartílagos y la nefropatía, es decir, en el parénquima renal o bajo la forma de litiasis, todos por depósito de monourato de sodio. Entre la artritis gotosa aguda y la gotatofasia crónica puede haber periodos intercríticos y tener varios episodios el paciente de artritis gotosa aguda. Es decir, puede tener un solo ataque, es raro en su vida que tenga un solo ataque, porque lo frecuente es que tenga ataques y periodos intercríticos, donde es donde más aumenta el ácido úrico. Por el contrario, generalmente cuando hay un ataque de gota aguda, en ese momento el ácido úrico en sangre está normal o incluso a veces está disminuido. La crisis gotosa aguda se caracteriza porque aparece bruscamente, esa es la característica que tiene, con tumefacción, dolor y enrojecimiento de la articulación. El dolor es muy intenso, al punto que no tolera la sábana. Factores desencadenantes de estas crisis pueden ser traumatismos de la articulación, excesos alimenticios de alimentos ricos en purinas, un exceso de alcohol, el estrés psíquico o estrés físico, como las grandes cirugías. Generalmente aparece de noche, generalmente es una monoartritis y generalmente la primera vez o la primera manifestación que tiene el paciente en términos de artritis gotosa aguda es en la articulación metatarso-falángica y se denomina podagra. El dolor, ya decía hoy, es tan intenso que el paciente a veces no tolera el peso de la sábana sobre la articulación. Y una característica que tiene es que se produce una descamación posterior al ataque de gota. Este ataque de gota agudo, esta podagra, sin tratamiento suele durar entre 3 y 10 días y luego desaparece espontáneamente. Pero con tratamiento se puede lograr el control de los síntomas, dolor y otras manifestaciones de inflamación en menos tiempo. Entonces, cuando combinamos una hiperuricemia, generalmente por encima de 8 miligramos por ciento, se produce con la precipitación de cristales, que es en esa proporción, en esos valores es cuando precipitan los cristales de ácido úrico, se produce una reacción inflamatoria articular y se produce el ataque de gota agudo, que es el depósito de los cristales a donde se produce un aflujo de mononucleares, esos mononucleares, glóbulos blancos, los neutrófilos, que liberan de sus gránulos los factores inflamatorios que son los que producen el dolor. Y desde el punto de vista terapéutico, que después vamos a ver, es ahí donde se hace el ataque, es decir, con drogas que limitan la afluencia de los glóbulos blancos a la zona, más antiinflamatorio, eso lo vamos a ver luego. Pero hay que tener en cuenta esto, que el dolor y la inflamación se produce por el aflujo de mononucleares y no por el mero depósito de los cristales de ácido úrico. También puede tener un compromiso extraarticular, la crisis gotosa, la gota. Un compromiso extraarticular en las bolsas sinoviales, produciéndose bursitis gotosa, en los tendones, puede haber tenosinovitis en las sinoviales de los tendones, y todo esto puede estar acompañado de fiebre.
Este es un cuadro que compromete el estado general del paciente, con intenso dolor y repercusión general. Acá vemos una imagen de una podagra, donde se ve la articulación metatarsofalángica del pie, roja. Esto está a gran temperatura e intensamente dolorosa. Y como dije hoy, el paciente no tolera el peso de la sábana. No se puede tocar la articulación del dolor que tiene el paciente. No puede apoyar, no puede caminar, no puede flexionar. Genera gran impotencia funcional. Acá vemos en el pie izquierdo de este paciente como la diferencia que hay con respecto al pie derecho en la tumefacción y en el color de la piel rojiza por la inflamación. Acá vemos un ejemplo de gota, pero a nivel tenosinovial. Esto debe diferenciarse de una celulitis bacteriana. La tenosinovitis del dorso del pie versus como diagnóstico diferencial de celulitis bacteriana. Acá vemos un ejemplo de, después de pasado la crisis gotosa, una descamación furfurácea, que es como se llama, de la piel, producida por el alto metabolismo cutáneo que se produce por la inflamación y se descaman las capas superficiales de la piel. Acá tenemos un ejemplo de artritis gotosa, pero de otra articulación que es en la rodilla. Así como se produce en el dedo gordo del pie, en la podagra, puede comprometerse también la rodilla, las muñecas, los tobillos, los codos también pueden sufrir ataques de gota agudo. En este caso vemos en el miembro izquierdo de este paciente una tumefacción del tendón de Aquiles. Esto es una tenosinovitis del tendón de Aquiles producido por depósitos de ácido úrico. Dijimos entonces que la hiperuricemia puede cursar con la artritis gotosa aguda, con el periodo intercrítico y luego con el transcurso del tiempo, el depósito de de ácido úrico en otros tejidos que se denominan tofos gotosos. La mayoría de los pacientes tienen periodo intercrítico y ataques de gotas. Muy pocos pacientes tienen solamente alguna crisis gotosa aislada, aguda, y luego pasan a la etapa crónica. La gota tofacia crónica se presenta después de varios años de evolución de la enfermedad, un promedio de 12 años, y los depósitos de urato de sodio pueden ser en las articulaciones, produciendo gota articular crónica, artritis gotosa crónica, lesiones óseas, lesiones ligamentarias, depósitos de ácido úrico formando tofos en ligamentos, tendones, en las bolsas, en partes blandas y en el pabellón auricular. Estos tofos pueden romper la piel que lo recubre y abrirse al exterior, emanando de su interior cristales de ácido úrico que son de color blanco amarillento. Los ataques de gota en las manos reciben el nombre de quiragra, así como en el pie decíamos que se produce la podagra de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Acá vemos ejemplos de tofos gotosos, acá vemos un tofo abierto, acá vemos una tumefacción por un tofo en el dorso de la mano, acá vemos enormes tofos gotosos en los pies, en la zona de las articulaciones metatarsofalángica y acá en los bordes externos del pie, de ambos pies. Acá vemos también en la mano izquierda enormes tofos gotosos. Algunos se producen sobre nódulos previos de los denominados nódulos de Everden o de Bouchard de artrosis, y en esa zona se pueden depositar los cristales de ácido úrico formando los tofos subcutáneos. Otro ejemplo, acá vemos un tofo abierto. Otro ejemplo también aquí, de tofo gotoso en el dorso de los dedos de una mano. Acá vemos un ejemplo de tofo en el pabellón auricular en la zona del cartílago. Acá vemos en detalle otro paciente con un tofo pequeño. Esto es un depósito de ácido úrico en el cartílago auricular. La nefropatía gotosa es otro capítulo, no menos frecuente, pero quizás sea más grave para el futuro y el pronóstico del paciente. Reviste distintas formas.
Una de ellas es la nefropatía crónica parenquimatosa con depósito de ácido úrico en el parénquima renal, que puede producir proteinuria, hipertensión nefroparenquimatosa o hipertensión secundaria, e incluso llegar a la insuficiencia renal crónica. Otra forma de presentación de la nefropatía gotosa es bajo la forma de litiasis úrica, que puede tener cólicos nefríticos producidos por litiasis en el árbol urinario, en la vía urinaria, en la zona de la excretora, de la pelvis y uréteres. Y también puede haber compromiso agudo de los riñones por necrosis tubular aguda tóxica en el caso de producirse una lisis, un fenómeno de lisis tumoral y depósitos en los túbulos renales por la gran hiperuricemia que produce este cuadro clínico. La gota se puede asociar a otras enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes, también la dislipemia, o también a enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, también a la hipertensión, y todas en conjunto constituyen factores de riesgo para la génesis de aterosclerosis y de enfermedad coronaria. O sea, son enfermedades que del metabolismo que algunas se agrupan bajo lo que se denomina o se conoce como síndrome metabólico. Son conjuntos de afecciones que producen alteraciones que pueden llegar a llevar al paciente a un estado de enfermedad crónica con complicaciones graves para la vida, incluso producir casos de muerte precoz. Radiológicamente, la gota en agudo, en la parte articular, podemos ver edema de las partes blandas periarticulares. Y en la fase crónica, cuando ya se produjeron lesiones articulares graves, luego de varios años de evolución, podemos ver en los huesos, en la zona periarticular o yuxtaarticular, erosiones óseas, geodas, también las manifestaciones de los tofos en las partes blandas, una alteración con disminución de la luz articular, pero manteniendo una mineralización de hueso normal. Acá vemos algunos ejemplos, vemos erosiones en las epífisis, erosiones más lejos, alejadas de la articulación. Hay algunas típicas que se llaman en alabarda, que son típicas de la gota. La alabarda es un arma que se utilizaba en la Edad Media, una especie de hacha con forma redondeada, que algunas lesiones de la gota remedan la forma de esa arma que se utilizaba. Y también el borde óseo colgante, que es algo bastante típico de la gota. Acá vemos erosiones en sacabocados con destrucción ósea. Esto se ve tanto en la gota por depósito de ácido úrico, como en otras artropatías microcristálicas, como por ejemplo la enfermedad por hidroxiapatita. Esto también se puede ver en la artritis por hidroxiapatita. Acá vemos un tofo gotoso y la destrucción articular con desaparición de la luz articular. Acá vemos radiografías donde se ve la sombra de los tofos gotosos y las lesiones yuxtaarticulares que producen la artritis gotosa aguda con el paso del tiempo. En el laboratorio, lo más frecuente que podemos encontrar es una leucocitosis. El ácido úrico está elevado, pero generalmente en los periodos intercríticos, pues en el periodo agudo de la gota, el ácido úrico se puede encontrar dentro de valores normales, incluso a veces bajo, porque el ácido úrico justamente en ese momento está precipitando en las articulaciones. Lo otro importante que hay que ver, a veces es indispensable hacer una punción articular para la búsqueda de cristales, y los cristales nos van a decir cuál es el cristal, el líquido sinovial nos va a decir cuál es el cristal que está en juego, y con el microscopio de luz polarizada, los cristales de ácido úrico suelen verse como formas de agujas birrefringentes, y de color amarillo y azules según la orientación que tengan ante la lente para el microscopio de luz polarizada.
Acá vemos un ejemplo de un líquido sinovial donde se ven cristales intraarticulares, amarillos y azules. Los orientados en forma horizontal en este caso son amarillos y los verticales se ven azules. Son típicos del monourato de sodio. El diagnóstico del ataque de gota agudo es clínico, por todo lo que dijimos hasta ahora, más en un paciente con una hiperuricemia crónica y cuyo tratamiento con colchicina tiene una excelente respuesta. Debe diferenciarse el ataque de gota agudo de otros tipos de artritis aguda como la artritis séptica, la pseudogota aguda, que es por pirofosfato de calcio, y las artropatías de las enfermedades oncohematológicas. Y la gota crónica de la artrosis, de otras artropatías microcristálicas y de la artritis reumatoidea. También acá no está, pero cabe mencionar que también debe diferenciarse de la artropatía psoriásica, que a veces se parece o es indistinguible a la gota. Así como puede parecerse a la artritis reumatoidea, también se puede producir a un ataque de gota aguda una artropatía por psoriasis. Acá vemos otra cosa. Lo que vemos acá es una rodilla donde se ve que el cartílago de los meniscos, los cartílagos meniscales, están con depósito de calcio, y estos son calcio por depósito de pirofosfato de calcio, y esto es lo que se conoce como pseudogota, que puede o no doler. Pero que cuando produce un ataque agudo de dolor, una artritis aguda, puede ser indistinguible clínicamente de la gota por monourato de sodio. Solo que si hacemos una punción vamos a encontrar que los cristales son de pirofosfato de calcio. Esto se denomina condrocalcinosis y se ve en la pseudogota, o sea, en la artritis por pirofosfato de calcio. El tratamiento de la gota lo vamos a dividir en dos: del tratamiento de la gota aguda, de la artritis gotosa, que tiene que ser de inicio precoz y se realiza con antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina, el diclofenac u otros como el ibuprofeno, paracetamol o naproxeno. También se pueden utilizar inhibidores de la COX-2 como el etoricoxib. También se utiliza, de hecho es muy útil, incluso como para el tratamiento, para calmar el dolor y como prueba diagnóstica, la colchicina en dosis de 1 miligramo por día. Algunos dicen de dar un comprimido cada hora hasta que calme el dolor, pero esto puede producir hasta que llegue deposiciones blandas o diarrea, pero esto no es conveniente porque le agregamos un problema más al paciente. Con 1 miligramo o 2 miligramos por día, uno cada 12 horas durante 3 días, suele calmar el dolor, y esto es una prueba diagnóstica. La acción de la colchicina es porque inhibe a la mitosis en interfase y entonces disminuye la producción de neutrófilos, que son los responsables de la reacción inflamatoria dentro de la articulación al fagocitar los cristales de monourato de sodio que están depositados en la articulación. Al inhibir el aflujo de neutrófilos, que no son necesarios porque los cristales por sí mismos no son generadores de enfermedad, de dolor ni de inflamación. La inflamación aparece cuando llegan los neutrófilos, o sea que al final terminan produciendo una especie de daño. Entonces la colchicina inhibe la migración y la mitosis de los neutrófilos, y esto genera una disminución de la inflamación en la articulación y calma el dolor y los otros signos de artritis del paciente. Y puede usarse también corticoides como la prednisona, la betametasona, incluso se puede usar adenocorticotrofina subcutánea. Es inyectable. Con esto generalmente calma el dolor del paciente. Además, en el periodo intercrítico o en la gotatofasia crónica, lo que hay que hacer es tratar de disminuir el tenor o la concentración de ácido úrico en sangre, y lo hacemos a través de una dieta con restricción de purinas, de alimentos que contengan purinas, eliminar los factores hiperuricemiantes, como por ejemplo, de ser posible evitar el uso de aspirina en bajas dosis o de diuréticos tiacídicos o diuréticos de asa, de ser posible, ¿no?
y el uso de colchicina en bajas dosis y de alopurinol. El alopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa, que es la enzima que convierte a la xantina en ácido úrico. Entonces, al frenar este paso, disminuye la síntesis de ácido úrico y con esto la posibilidad de precipitación en las articulaciones o en los tejidos para la evitación de la formación de tofos y de la nefropatía gotosa. Este tratamiento debe ser permanente. El paciente tiene que ser toda la vida porque su trastorno metabólico es toda la vida. Nunca se debe empezar con alopurinol solo de entrada porque al disminuir bruscamente la producción va a haber un traslado de los cristales del ácido úrico a las articulaciones y puede precipitar un ataque agudo de gota. Por lo tanto, cuando se inicia un tratamiento con alopurinol, no debemos olvidar de iniciarlo junto con colchicina durante 2 o 3 semanas en conjunto para luego retirar la colchicina y seguir con el ácido úrico, con el alopurinol solamente. Acá vemos unas fotografías donde muestran los alimentos que abundan en ácido úrico, es decir, en purinas, como los mariscos, las carnes, las achuras, los fiambres, también acuérdense, riñones, chinchulines, todo ese tipo de alimentos, y el alcohol. El alcohol también es un factor precipitante de ácido úrico. Los objetivos de la terapéutica hipoglicemiante es disminuir el ácido úrico para disminuir la formación de tofos y para evitar la recurrencia de los ataques agudos de gota. Y por último, debemos decir que el tratamiento de la gota es un tratamiento de por vida. Es decir, que toda la vida debe tratarse el paciente con alopurinol para evitar los depósitos de ácido úrico articulares para la gota aguda y en los tejidos para la gota crónica y evitar formación de tofos y evitar la nefropatía y las génesis de litiasis de ácido úrico renal. Bueno, es toda la clase. Espero que haya sido útil para su aprendizaje.